ya tenemos nuestro segmento Conversaciones que Importa, lo hemos denominado la vuelta a clases de Ignacio Brioni y Óscar Landerreche, que por diversas razones, sobre todo de salud, no hayan estado los últimos fines de semana, los últimos miércoles en este micrófono. Así que estamos con Óscar Landerreche, que ha tenido la influenza más larga de la historia, ¿no? Creo que fue una secuencia de cosas que ustedes me contagiaron, lo más probable. Es un niño. Miserable, güey. Claro. Miserable, güey. Es un mono peludo. Oye, estoy convertido en un laboratorio chino. Va a salir una nueva variante, porque las tengo todas. Oye, fuera broma, y he estado 2 semanas y estás todavía con la voz bien dañada. Sí, que me dieron una cosa tras otra. Tuve mala suerte. Ya. En fin, uno está expuesto aquí en la universidad a esto y bueno, además como yo soy alérgico al populismo, me pasa. Ignacio Briones, que está acá presencial, no ha estado enfermo, por cierto. No, yo soy un roble en el invierno, pero... Como Bolsonaro, Como Bolsonaro. No, por favor, no me hagas esa comparación. No, un roble como Sergio Nofre Jarpa, güey. No sé cómo que, pero no me resfrío, no me enfermo en invierno. Qué por suerte, están todos resfriados. Hoy día nos convoca un tema que a mí me va a ver es cada vez más sexy, pero capaz que sea el único, que es la modernización del Estado, que mucha gente le hace asco cuando uno dice modernización del Estado, dice imposible. Imposible porque hay que gobernar y preocuparse del futuro no es parte de los gobiernos, pero sí, yo creo que es un tema pendiente por cuestiones prácticas, ni siquiera por convicción, por una cuestión de, por ejemplo, con la discusión sobre la reforma tributaria se empieza a hablar de, oye, pero ¿podemos hacer más eficiente el gasto, Ignacio? Claro, y salen diversas políticas públicas claras y precisas que se pueden ejecutar, con voluntad política, por cierto, que es lo que muchas veces escasea, para mejorar el funcionamiento del Estado, ¿no? A ver, este es un tema, como tú dices, no sé si es muy sexy en realidad. Hay algunos que se nos iluminan los ojos, pero creo que la gran mayoría no. Pero es un tema que está ahí en el tapete hace muchos años en Chile. Es como la de las pensiones. Y se han hecho largos diagnósticos, ha habido muchas comisiones, trabajos, centros de estudio. Yo he participado en varios de ellos. Me ha tocado la suerte de conocer experiencias de países que admiramos, de primera línea, con entrevistas como Nueva Zelanda, en un viaje que hicimos con el Centro de Estudios Públicos en su minuto, para un libro que hizo el Centro de Estudios Públicos. Me tocó ser ministro. Bueno, la gestión de personas está radicada de buena manera en el Ministerio de Hacienda. Así que experiencia tengo. Y fíjate tú que yo tengo 2 conclusiones. Una, que es fundamental modernizar el Estado, hacerlo más cercano a los ciudadanos. Al final el Estado se debe a los ciudadanos. Ese es el norte y nunca puede ser al revés. Un Estado al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Y la verdad es que hay mucha evidencia acumulada. Y no digo de evidencia de centro de estudios de derecha, voy a citar simplemente al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su libro Desiguales 2017, vean el capítulo de dónde se perciben los mayores abusos por parte de los ciudadanos. Las personas los perciben en los funcionarios públicos. Y eso es un cuento que no es un cuento, a mí me lo dicen muchas personas, lo he hablado con mucha gente. Y uno lo vive. Y uno lo vive, hay un maltrato ahí detrás, lo que no quiere decir que todos los funcionarios tengan esa actitud, ¿no? Pero en el agregado es el caso. Entonces, yo creo que es, primera conclusión, fundamental modernizar el Estado, acercarlo a los ciudadanos, y sobre todo en una reforma tributaria, donde uno, si le va a pedir plata a las personas que se metan la mano al bolsillo, uno tiene el deber moral de mostrar que hace bien las cosas, digamos, que está gastando bien la plata. Ese es número 1. Y número 2, yo después de haber participado en muchísimas comisiones, y con todo tipo de propuestas y reformas, unas más sofisticadas, otras más alambicadas, otras más simples, mira, llego a una conclusión que es súper simple. Lo escribí en una columna hace poco. Que la verdadera o la piedra angular de la modernización del Estado está en la reforma al estatuto administrativo. Están las personas, está en el empleo público, deja ponerlo en esos términos. Porque hoy día tenemos una camisa de fuerza que, oh paradoja, data de las últimas semanas de la dictadura, que básicamente una camisa de fuerza que dijo, miren, los funcionarios de planta no me los tocan. Claro, que era una ley de amarre en el fondo. Una ley de amarre, que fue increciendo con el tiempo, porque eso se ha ido traspasando a las contratas, a los honorarios por distintos dictámenes de Contraloría y la Justicia, y que hoy día es una camisa de fuerza porque te impide gestionar personas y equipos. Esa ley, ese estatuto, para la gente que no sabe, ¿te permite despedir? No, pues no te permite despedir. O sea, tienes que hacer una cuestión así ya, un delito flagrante, asqueroso para que ocurra. Entonces, claro, cualquiera entiende de sentido común, no hay que estar 20 años en la reforma del Estado como yo he estado, para entender lo obvio, que si usted no puede gestionar personas, no puede gestionar nada. ¿Ya? Eso es así en una empresa privada, en una ONG, en una universidad, en cualquier institución.
eso es un fundamento clave. Y por eso yo siempre digo acá, la verdadera reforma del Estado pasa por reformar el empleo público, hacerlo más adaptativo, más flexible, más orientado a las personas, con contrato indefinido, con indemnización como cualquier chileno. Pero si vamos a hablar de estos temas, yo creo que Chile está en un momento de preguntas grandes. Estamos en el debate constitucional, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de un pacto tributario. Bueno, hagámonos las preguntas incómodas. Esta es una incómoda, porque la verdad, digamos las cosas como son, ningún gobierno se atreve a hincarle el diente. Ese es el problema. Porque, bueno, los gremios tienen harto poder y amenazan con paralizar. Esto es como los camioneros. Sí, lo mismo. Sí, esos son los cuellos de botella, Oscar Landerreche. Sí, yo creo que para los que creemos que el Estado debe ser más grande, o sea, yo pienso que hay distintas razones por las cuales debiéramos tender a tener un Estado relativamente más grande en Chile. Claro, ese Estado es más grande, se justifica si es que es efectivo en las cosas que hace. Y a lo que dice Ignacio, déjame añadirle dos pelos, pero que ya no dan pa' pelos, son como, no sé, son como una trenza de Rastafari más o menos a la sopa. Uno es que no hay ninguna reforma al estatuto administrativo que funcione si es que no se elimina como el 70 o 80% de los cargos de confianza política en el Estado. Porque al final del día, la razón por la cual la gente no es despedible, sí, en términos formales es porque hay procedimientos y qué sé yo, y acá y allá, pero en la realidad es porque hay padrinazgos políticos, ¿no es cierto? Fíjense que en el último escandalera esta de la Subsecretaría de Salud apareció una carta de unos funcionarios hablando de los padrinazgos, y todos sabemos que es así. Y dependiendo de cómo uno haga la cuenta, en el Estado puede haber entre 10.000 y 15.000 cargos de ese estilo. Y eso yo creo que es una cuenta subestimada, porque esos son los cargos de gente que en el fondo es gente que hace política y que les dan cargos en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en el Estado. Otra cosa es simplemente la gente a la cual se le da empleo sin que sean necesariamente dirigentes de nada. Entonces, el problema es que es muy difícil que uno haga gestión y que uno le diga a una persona, mire, aquí están sus salarios, sus derechos, aquí están sus premios, pero aquí también están sus castigos y la posibilidad de despido, en fin. Si usted no cumple con estas cosas, digamos, es muy difícil hacer esa gestión cuando la persona que tú tienes a cargo, en realidad no la tienes a cargo, ¿no? No la tienes a cargo porque esa persona está patrocinada por el señor senador, la señora diputada, el amigote de no sé dónde, ¿te fijas? Entonces, y ojo, esto yo por ejemplo vi varias veces, o sea, y yo creo que, a ver, en la política siempre ha habido esta idea de un poquito más de la derecha, ¿no? Como de la famosa frase esa que me molesta a mí, reducir la grasa, ¿no es cierto? Entonces siempre prometen que cuando llegan al Estado van a eliminar los cargos de confianza. ¿Adivina qué? Cuando llegan al Estado, adivina qué pasa con los cargos de confianza. ¿Los eliminan o no? Esto es como esto es como las promesas de vamos a llegar a bajar los sueldos y se bajan, entonces puro cuento. Exacto, puro cuento. Entonces ese es un problema. Y el segundo problema es que en la idea que está diciendo Ignacio de que en el fondo uno tiene que tener un servicio civil con derechos laborales claros, completo, tal cual son en el sector privado, pero también con las obligaciones y todo lo demás, hay un gran problema, y es que hoy en día, en buena parte del aparato público, hay formas contractuales e incluso formas de negociación colectiva que son o irregulares o informales. Les recordaré a ustedes que hay una buena parte del sector público en que en términos formales está prohibida la huelga, es ilegal, ¿no es cierto? Cosa que yo no estoy de acuerdo, y a mí me parece que debiera haber negociación colectiva como en cualquier empresa, ¿no es cierto? Pero se hace igual la huelga, fíjate, ocurre igual. Entonces la pregunta mía es la siguiente: ¿cómo puede funcionar bien el Estado de un país, ¿no es cierto?, cuando los funcionarios públicos, que son los principales encargados, ¿no?, de hacer que se cumplan las reglas en nuestra sociedad, porque eso es lo que en el fondo a lo que se dedican genéricamente los empleados públicos, ¿no?, en el fondo respecto de su propia relación laboral no se cumplen las reglas? O sea que hay como una especie como de relación laboral que en el fondo es como, mira, en términos formales tu relación laboral es esta, pero te cierro el ojo, Claro. Wink, wink. Entonces, eso hay una inmoralidad fundamental en eso. Hay un problema de inmoralidad ahí, porque de entrada a lo que se le está diciendo al trabajador público, usted viene al Estado a no tomarse en serio las reglas del Estado. Tanto es así que su propia relación laboral, la forma en que usted negocia colectivamente,
es irregular. Hay por ejemplo, en el Estado existe una extensión absolutamente absurda de personas que están a contrata, que no sé qué, que la boleta, que no sé cuánto, cuando en realidad son trabajadores permanentes del Estado. Sí, Y hay todo tipo de excusas que salen, que han venido históricamente de la DIPRES, de la Contraloría, que para allá, que para acá, todo el mundo con el comprahuevo, pero al final del día, el resultado es que hay una relación inherentemente inmoral, ¿no es cierto? Inmoral, así lo digo, inmoral. Sí, ¿no es pues, cierto? En el esa cual la- el Estado básicamente corrompe la relación que tiene con el funcionario público. Entonces, esta reforma es una reforma muy jodida, requiere lo que dice Ignacio, una reforma del estatuto administrativo, etcétera, pero es una reforma que tiene un contenido político y yo diría ético, muy fundamental. Claro, y viene la misma dirección del trabajo después que a las empresas privadas, viene a ver si las personas trabajan o no a contrata y te pasan multas, todo, y el propio Estado es el que falsifica. Ahora, lo que dicen ustedes, ¿quién va a hacer esto? ¿Un marciano? ¿Mm? Bueno, yo creo que son las cosas que se pueden abordar en un pacto. Por eso Ya. que Sí. a mí la idea de un pacto tributario, un pacto fiscal, como se llama ahora, es algo que a mí siempre me ha interpelado, lo he escrito hace tiempo. Creo que estamos tarde, lamentablemente. Creo que esto era la oportunidad de haber sido hecho, planteado como tal desde el día 1, porque involucra hacerse las preguntas difíciles. Involucra meter este tema, porque indudablemente acá, si vamos a pedirle a las personas un esfuerzo en materia de impuestos, bueno, hay que hacer delivery mejor en materia de lo que hace el Estado. Y eso no nos equivoquemos, no es una cosa accesoria por aquí de un programa de digitalización, no. Eso no es la modernización del Estado. La piedra de tope, el meollo del asunto está en el estatuto administrativo. Hay que tener uno moderno para el siglo XXI. Y no uno ¿Y eso lo que tiene una- Nueva Zelanda, por ejemplo? Por supuesto, pues, y ¿Qué- no, cómo es- y no cómo es una, y afuera? no una camisa de fuerza que viene, insisto, de la dictadura. Ahí está la paradoja. Mm. Defendía a fuego por la NEF, ahí está la paradoja. Claro. Ellos defienden el último resabios de la dictadura. No les gustaba mucho cuando yo se lo decía, pero esa es la verdad. Y no da, pues. O sea, tú tienes que tener una cosa flexible y nunca perder de vista cuál es el fin. Si el Estado se debe al ciudadano, no es al revés. Entonces acá el Estado tiene que servir bien al ciudadano, y cuando no lo está sirviendo, y hay mucha evidencia, quiere decir que hay que cambiar las cosas. Yo voy a dar solo 2 ejemplos antes de responder a tu pregunta. ¿A alguien le hace sentido que en la pandemia, cuando los ciudadanos lo estaban pasando peor que nunca, el Estado trabajara la mitad en vez del doble? No, ¿no es cierto? Los servicios de salud trabajaban el doble. ¿Pero por qué el COMPIN no trabajó el doble? ¿Por qué el registro civil no trabajó el doble? ¿Por qué el registro civil hasta hace poco seguía con turno ético? ¿Parecen razonables? A mí me parece indecente, honestamente. Entonces ese es el punto de fondo. Y hay un estudio del Consejo para la Transparencia que muestra que 3 de cada 4 chilenos se sienten maltratados, cuando no discriminados por el Estado. Entonces ahí tenemos un problema. Si hablamos de abuso, hablemos de todos los abusos. Sí, pues. ¿Ya? En Nueva Zelanda es un caso súper interesante, porque los neozelandeses tenían un Estado anquilosado hasta los 80. Emprendieron un camino de reforma bien potente, que fue un proceso. Consensuado por Fue un todos. pacto, sí, fue un pacto. Ya. Y hoy día Nueva Zelanda es un país que tiene las siguientes características al menos. Tú conversas con la NEF de allá, yo lo he hecho, y ellos tienen en su ADN que acá el objetivo último de una determinada política pública, por ejemplo, la lactancia, los niños, los infantes, ellos te dicen lo que importa es hacerla y no el color del gato. Ya. ¿Ya? O sea, flexible total. Puede ser sociedad civil o puede ser el Estado, puede ser una combinación de ambos. Te lo dice la NEF de allá, ojo. Número 2, en Nueva Zelanda se incentiva que el funcionario público vaya al sector privado y vuelva. ¿Por qué? Porque dice, si yo tengo que servir al ciudadano, y parte de la ciudadanía es el sector privado, las empresas, qué sé yo, los emprendimientos y las personas, no, tengo que conocer muy bien cuál es su lógica, cómo piensan, cómo funciona. Ya. Lógico, ¿no? Y lo tercero, los altos funcionarios públicos tienen sueldos equivalentes al gerente general de una empresa privada. Porque si tú quieres tener personas de alto nivel, tienes que pagarle cuál es su costo de oportunidad, cuál es la Sí. remuneración de mercado. Y nosotros tenemos una discusión absurda en Chile, absurda, populista, de que hay que bajar los sueldos. Sí, no es una tontera de aristócratas. Entonces, que, como dice el viejo dicho gringo, si usted paga maní, obtiene monos, ¿no? Entonces, está al revés. Y por último, tienen mucha flexibilidad. Son muy adaptativos. Pero es y por algo, en Nueva Zelanda hoy día es uno de los estados más modernos del mundo. Eso es lo que nosotros deberíamos aspirar. Como dice Oscar, no es necesariamente un estado chico. No, yo creo que eso es un falso debate.
Acá hay que tener un Estado robusto, que haga bien la pega, que justifique la plata que reciba, que los funcionarios públicos tengan una carrera funcionaria de estabilidad, de dignidad, de buenas condiciones, sin lugar a dudas, tener a los mejores, que haya un premio al mérito, a la movilidad, que la parte política sea lo mínimo. Nueva Zelanda es otra particularidad, igual que en Inglaterra, el servicio civil. Los cargos de confianza son realmente un puñado, los cargos políticos. Los otros son cargos técnicos por personas elegidas por mérito, con progresión por mérito. Eso es lo que uno debiera aspirar y creo que nos falta mucho. Entonces, por eso que esto es fundamental, hincarle el diente a la modernización del Estado y particularmente a las personas. Óscar, ¿cómo ves tú en propuesta futuro? Porque esta es la idea de conversar del futuro. Ya tenemos el problema claro acá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Oye, Briones estuvo a milímetros de los monos pelúas. Si uno paga maní, ¿cómo era? Sí. Consigue monos pelúas. Consigue monos pelúas. Pero eso es griego, yo traduje. Todo a milímetros. Oye, no, yo creo que hay varias ideas que, bueno, los que hemos estado metidos en este tema, lo hemos hecho en el tiempo. Yo creo que lo central acá es que uno tiene que empezar a pensar en una carrera del servicio público mucho más estructurada, ¿no? Donde uno piensa la carrera, ¿no? No piensa el empleo público como yo te voy a contratar a ti para una pega. No, usted entra al servicio público para hacer una carrera, ¿ah? Y por lo tanto la carrera tiene premio, ¿no es cierto? Si usted lo hace bien donde entra, usted puede ascender. Si usted lo hace mal, bueno, va a tener que salir, digamos, ¿ah? Y por lo tanto uno coloca los incentivos para hacerlo bien, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el sector público debiera incluir un cierto estándar, que es algo que nos falta en toda la economía. A mí me parece, por ejemplo, que debiera haber un objetivo de que la gente que entra a trabajar al sector público, cuando sale del sector público, sale más educada que cuando entra al sector público, ¿no? Y yo hice un cálculo de que más o menos debiéramos tener a los trabajadores del sector público dedicando un mes de su año, o sea, de los 12 meses, aparte de su mes de vacaciones, digamos, debiera haber lo equivalente a un mes en que están básicamente estudiando. Y eso puede partir desde la persona que entra básicamente a limpiar, ¿no es cierto?, y que nivela su educación media, ¿eh? Y después hace otra cosa, hasta la persona que hace un magíster o que hace otra carrera, qué sé yo, e incluso uno podría pensar en una estructura de educación modular en la cual uno establece una especie como de universidad del Estado, de universidad del sector público en que los funcionarios públicos están constantemente educándose para mejorar, ¿no? Y lo otro que yo creo que hay que hacer acá es que uno tiene que asociar los temas de inamovilidad, porque hay ciertos argumentos de economía política para que algunos funcionarios públicos que tienen ciertos niveles de responsabilidad, o sea, los que tienen un cierto nivel, tengan cierto grado de inamovilidad, justamente para protegerlos de las decisiones políticas, ¿entiendes? O sea, hay un delicado equilibrio ahí en que uno tiene que proteger a algunas personas porque si no llega el señor ministro y hace lo que... ¿Fíjate? Pero esa inamovilidad tiene que estar asociada al señor y tiene que ser muy parecido a lo que ocurre aquí en las universidades. O sea, tiene que ser como que una persona que alcanza ese grado de inamovilidad en ese cargo es porque lleva 20 años, 10 años, 15 años desempeñándose muy re bien y alcanza ese nivel de seniority, ¿no? Eso funciona en una de las primeras grandes reformas del Estado que se hizo por allá hace como 200 y tantos años atrás en Suecia. Lo hizo así, ¿eh? Eso se hizo en una época de reforma de los liberales suecos. ¿Ah? Lo que hicieron fue básicamente estructurar el Estado como una universidad. ¿Ah? Y finalmente, la otra cosa que hay que tener acá es que necesitamos restringir o vigilar de una manera mucho más acuciosa los nombramientos políticos. Y para eso yo creo que una buena idea sería replicar estos comités paritarios que existen para los temas de seguridad en los edificios, ¿no es cierto? Que se juntan personas que ahí en los comités paritarios se han fijado que da lo mismo quién es gerente, quién es el portero. Esto es un tema de seguridad, de cómo se evacúa digamos, el edificio. A mí me parece que las instituciones públicas debieran tener comités paritarios éticos. Esto es, ¿no es cierto?, cierta institucionalidad, probablemente compuesta por funcionarios de estos que son más viejos, de más experiencia, ¿no es cierto?, que se han ganado el derecho a esto, ¿no es cierto?, que pueda hacer observaciones a ciertos procesos de nombramiento, de ciertos procesos de, digamos, de concurso y cosas que, por no estar vigilados, francamente son manoseados en forma completamente política. Y yo creo que ahí se ha mostrado que la institucionalidad que tenemos, que es la del servicio civil, la del, en fin,
se ha mostrado como sin duda que fue una mejora en su tiempo, pero es completamente insuficiente. Yo creo que ahí hace falta meterle el diente más grande. Yo soy partidario, como se puede ver de lo que estoy diciendo, de hacer una reforma del servicio civil en el cual uno le da más responsabilidad, no menos responsabilidad, a los trabajadores del Estado, ¿no es cierto?, a los servidores públicos, pero del mismo modo les exige, ¿no es cierto? O sea, esa responsabilidad, como le decían a Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad. Claro, pues ese es el contrato que uno tiene que hacer con ellos. Usted quiere una carrera civil moderna en que básicamente la gente que entra al Estado después sale más educado, o sea, sales más cotizada. Lo que deberíamos aspirar es que el sector privado se pelee a los trabajadores públicos. ¿Entiendes, no? Oye, que sea como una especie como de escuela de estándares. Y a cambio de eso, usted asume su responsabilidad y, por supuesto, se reforma la manera en que se administra esto para que sea posible, ¿no es cierto?, sacar del Estado a las personas que no trabajan. Oye, Landerreche se le fue la voz, pero no se le quitaron las ganas de hablar. Oye, y una cosa muy cortita, porque sé que hay que cerrar, pero decir que en el texto de los expertos de la nueva Constitución, la propuesta constitucional, tú decías cómo se cambia esto, hay una muy buena propuesta a este respecto. Habla justamente de un nuevo estatuto administrativo, en el cual, si se aprueba la Constitución, hay un plazo de máximo 2 años para someterlo al Congreso. Mira, entonces, buen punto. Y hace una cosa inteligente, que es decir, no voy a quitarle el estatuto a aquellos que ya lo tienen, sino que es para los nuevos entrantes al sector público. Periodo de transición. Tienen que tener este contrato indefinido con indemnización. Perfecto. Entonces yo creo que es interesante mirar eso y una buena oportunidad que si la hacemos creo que cambiaría la cara de nuestro país. Oye, resumiendo, tenemos un problema de demonización del Estado, que ya tenemos claro que es el problema. Aquí hemos conversado, viendo el futuro, cambiar el estatuto administrativo parece imperativo, y una experiencia para visitar, para leer Nueva Zelanda, que hizo lo que debemos hacer nosotros, obviamente que son contextos distintos, pero está hecho. Y ahí se pueden sacar buenas experiencias. No solo hablemos del problema, sino que de la solución. Oscar Landerreche, ya pues recupérate, que te queremos tener en el estudio el próximo miércoles. Voy a ir a infectarlos la próxima semana. Voy a ir a infectarlos con... Y don Ignacio ideas, Briones. con mis ideas. También. Bueno, usted ya está acá, así que nos vemos el próximo